La cuenta de TikTok que ves en pantalla compartió una grabación de una cámara de seguridad de un comedor, mientras una madre y su hijo cenaban. Como dato adicional, se sabe que el padre lamentablemente había fallecido hace un mes atrás. Presta mucha atención a ver si logra notar algo extraño. Bien. No, Si notas bien la grabación, mientras la madre y el hijo cenaban, la cortina de atrás se mueve suave y lentamente, como si alguien la estuviera manipulando. Luego del fallecimiento de un ser querido, se han encontrado casos donde familiares afirman que aquel ser amado intenta comunicarse con ellos de distintas formas, y este parece ser uno de estos casos. O eso esperamos. La última palabra la tienes tú. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a una mujer que dedica a compartir contenido relacionado a lo paranormal. Y durante una noche, las cámaras de seguridad de su propia casa registraron algo perturbador. En la grabación se distingue claramente cómo las luces del pasillo se prenden y apagan sin razón alguna, a pesar de que en ese momento no había nadie más despierto en la casa. Al revisar el video, la mujer no puede evitar sentirse aterrada por lo ocurrido. ¿Y tú, qué sentirías al saber que estás siendo acechado por algo desconocido en tu propia casa? ¿Cuál sería la decisión que tomarías en una situación como esta? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Luis, un hombre que aparentemente trabaja en un almacén. Según cuenta, en el lugar se escuchan ruidos extraños, especialmente durante la noche, y una vez, mientras se encontraba trabajando de madrugada, empezó a escuchar ruidos en la parte baja, por lo que, con cámara en mano, bajó a revisar, y lo que captaría sería escalofriante. Este es un área como de... se almacenan muchas cosas. Cosas viejas. Pero la verdad, ahorita yo estoy solito aquí. Tengo mucho miedo, no mames. ¿Qué fue eso? Ay, no sé si sea buena idea. No sé qué habrá sido, la verdad. Pero donde más escuches allá arriba y la neta me están temblando las piernas para subir. No, no mames. Algo se está moviendo allá arriba. ¡No! No mames, no mames, no mames, ¿qué fue eso? No manches. No mames. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No mames. No mames, no mames. Esto fue lo que se movió. Ay, me está temblando la mano. Uf. Ay. Tengo las orejas hasta calientes. Aquí no. Pues aquí nadie tiene acceso. O sea, no sube nadie. O sea, ahorita les voy a enseñar que no hay nada. Nada, ni nadie aquí. No mames. De hecho, que está como cerrada. Aquí. No hay nada. Miren aquí desde... No mames, no mames. No mames. ¿Qué fue eso? No mames, no mames. La verdad es que esta luz que está acá fue la que me hizo.
nadie. Aquí no sé qué pedo. No mames. No mames. ¿Qué fue eso? No manches. Mientras el hombre intenta encontrar el origen de los sonidos extraños, se escucha cómo diferentes objetos se caen de forma abrupta. Ni él ni nosotros tenemos claro lo que está pasando, si no es hasta la parte final, cuando se acerca a un espacio que se encontraba completamente cerrado y donde nadie tendría acceso. Una figura oscura observa a Luis desde el interior, lo cual hace que salga corriendo inmediatamente. Real o no, tú decides. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Víctor, quien trabaja como oficinista. El hombre comenta que desde hace mucho tiempo pasan cosas extrañas en su centro de trabajo, sobre todo a altas horas de la noche. Un día le tocó hacer horas extras y por ello se quedó hasta el cierre de la oficina y justo antes de irse captó esto. Y ya para retirarme, todo good, todo bien, todo bien. Esto no se estaba moviendo, ¿va? No sé qué ha pasado ahí que se ha movido. Y antes que empiece de nuevo a penar, me quito porque ya estoy sintiendo algunas cosas un poco bizarras. Mientras se encontraba guardando sus cosas para dar por terminado su día laboral, Víctor nota con mucha extrañez que un tablero giratorio comienza a girar sin explicación alguna. Para ocultar su nerviosismo, el hombre solo lo toma con un poco de humor antes de retirarse. ¿Y tú, qué hubieras hecho en el lugar de él? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de investigación paranormal Franco TV continúa su inquietante travesía en el cementerio de mascotas, un lugar que hasta ahora ha estado cargado de momentos escalofriantes. Y en esta ocasión, Franco cuenta con el apoyo de otro explorador, quien advierte que en esta parte del bosque el riesgo es aún mayor. Aún así, motivado por el enigma y la adrenalina, decide iniciar una nueva y aterradora exploración. Atentos. You hear that? It's like a banging sound further deep down there. See if I can keep an eye out if there's anything walking through the forest. Listen. See that little black thing there? That's a thermal signature. That's what I was looking for. I don't know what the hell that is. But something's reading hot. Oh, it's gone. Come on. Hear it. There's a lot of banging going on down there. To be honest. I don't know if they are homeless or what. I don't even think they see us. Franquito's just standing right there. They were hiding in the darkness. Jesus Christ. ¿Está bien? Oh, he's looking with thermal. See? They're gone. They took off in the forest. I got a light coming from down there, further deep and down the road. I am not sure. It looks like it could be a car. How the f*** they bring a car in here? I am deep inside right now. That sounds horrible, but I'm sure you guys...
El área se encuentra sorprendentemente llena de personas que, a esas horas de la noche, no tendrían motivo alguno para estar allí. Sin embargo, lo más inquietante no es su presencia, sino las extrañas anomalías que la cámara comienza a registrar, acompañadas de misteriosas luces que parecen surgir de la nada. Con todo esto, los investigadores deciden adentrarse al conocido Bosque Muerto, un lugar rodeado de leyendas y relatos perturbadores. Atentos. From here, I guess there's the cemetery area, and then it's the dead forest. What was that? You heard that, right? Tú lo escuché eso, ¿verdad? I don't know if he heard me on the radio. That was a scream again. It got closer. Franquito, ¿te escuchaste eso? Ese fue un grito de una persona o muchacha. Sí. Está secando el bosque muerto. Mira. I can hear it out there. Listen. We're hearing a scream. And it's getting closer. If you weren't here, Franquito, si tú no fue conmigo, me voy. That is the scariest shit I've ever heard. I don't know if you guys could hear it, but I just found the path that takes you to the dead forest. Franquito is over there. You guys can't see it. There he is, you see? He's recording the sounds. Thank God for moonlight. What the? It doesn't stop screaming. It does sound like a woman screaming. That's it. That's the dead forest. Oh. It's coming more to my right. Holy shit. I'm getting close. Oh, fuck. The sounds are coming from the entrance to the dead forest. It's right in front of me. See? Mira, mira. El sonido es al frente del bosque de los muertos. I don't know if I just told you guys this, but we're now getting closer to the forest of the dead, or the dead forest, one or the other. But this is the screams. Franco comienza a escuchar inquietantes sonidos similares al llanto o los gritos de una mujer, hecho que los deja impactados, pues según las leyendas locales, esos lamentos pertenecían a las almas en pena de quienes perdieron la vida en aquel lugar. Sin embargo, al internarse en la zona, descubren que no había absolutamente nadie que pudiera estar generando tales ruidos. Pero al intentar abandonar el lugar, sucede algo realmente aterrador. Jesus.
Just heard some wood cracking over here. ¿Qué fue eso? Suenó como algo se rompió como un palo. Something sounded like a wood breaking in here is what I'm saying. I'm nervous as shit, but I'm excited for this. So something is definitely in the forest moving around because you can hear what sounds like ¿Escuchas eso? Sí. Just heard a big bang. But something's in the forest in front of us. I don't even know, maybe something followed us from the dead forest. Puede ser como algo se está siguiendo a nosotros del bosque del muerto. Se escuchan pasos y golpes. So I just seen the eyes again. Look, right there. What the fuck is that? I'm gonna zoom into it. There it is. Low battery. That's on my other camera. Holy shit. Look, there it is again. It's in the forest. Just staring at me. I think Franquito's camera just died. He's staring right in there to see if he can see it. There it is right there. ¿Tú ves algo, Franquito? Yo no lo ves. Yo no lo ves. De pronto, la cámara logra registrar lo que parecen ser dos ojos brillando en la oscuridad, observando fijamente a Franco y a su compañero desde la distancia. El escalofriante hallazgo los llena de temor, obligándolos a mantener distancia con este inquietante suceso. Luego, Franco da por concluida su exploración, dejando en claro que en este bosque existe una energía oscura que envuelve todo el ambiente. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en este lugar? ¿Qué video te pareció más escalofriante? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.